los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Lucas capítulo 19, cuando lo tenga me dice, me deja saber por favor. Me escribe un WhatsApp, un Telegram, cualquier cosa. Eso, mándeme ahí para saber que ya tengo el teléfono listo ahí para que entre. Lucas 19, ahí estamos. Versículo 28 al 44. Vamos a estar leyendo ahí la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama Los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadle y traedlo. Y si alguien les preguntare: ¿por qué lo desatáis?, le responderá: así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos les dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz del cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Voy a repetir la parte final: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entender los tiempos, mis amados, es favorable para nuestra vida. Entender los tiempos. Déjeme explicarlo con algunos ejemplos sencillos. Por ejemplo, cuando usted lo invitan a una cita muy importante, sea de trabajo, a una reunión clave donde usted va a ganar mucho dinero, o con alguien bien importante que ha sido invitado a usted, personaje, qué sé yo, un político o alguien reconocido de la sociedad, y usted se toma un largo tiempo para vestirse muy elegante, muy bien vestido, para ir a esa reunión bien importante. Sin embargo, al salir de su casa, a lo que va a subirse a su carro, usted sale y nota que aunque es de día, el día se encuentra oscuro, mostrando como una sombra de lluvia. De seguro que usted va a buscar un paraguas para no mojarse y para no dejar mojar la ropa que por mucho tiempo le costó vestirse o colocarse o escoger, para no dañar la preparación que tuvo para esa reunión importante. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿O usted se va a dejar mojar? Eso muestra, mi amado, cuánto nos favorece el tiempo, o sea, cuánto es favorable para nuestra vida. Porque fíjense que no estamos dejando dañar la preparación que tenemos para esa reunión, que ya nosotros habíamos alistado y que es necesario que lleguemos bien presentados a esa cita. ¿Cuántas veces, mi amado, cuántas muertes no han podido evitar la ciencia por motivo de las personas que detectan, según el tiempo, síntomas que no son normales en su cuerpo? ¿Cuánta gente que usted se ha enterado
que resulta que le salió un mareo, le salió una fiebre, le salió cierto malestar, y esa persona, por causa de ese malestar, automáticamente se fue al hospital o se fue al doctor y detectaron que lo que era grave y que había que atenderlo rápidamente, y eso le salvó la vida. ¿Has sabido de ese tipo de casos? Entonces, eso nos muestra que entender los tiempos es favorable para nuestra vida. Otro ejemplo que puedo tocar es, todos tenemos, óigame bien, que en este tiempo, todos sabemos que en este tiempo, que para accesar a un buen trabajo se necesita estudiar. Y los que somos padres, y no necesitamos ser padres, los que somos adultos, hemos entendido eso. Y es por eso que impulsamos a los más jóvenes, los apoyamos para que puedan estudiar. Entonces, eso muestra cuán favorable son los tiempos para nuestras vidas. Usted entiende que este tiempo demanda el estudio, demanda la preparación, sea de parte intelectual o sea de parte técnica, pero necesita la gente profesionalizarse en algo para poder tener un mejor salario, para poder tener un mejor ingreso en su vida. Entonces, al usted entender ese tiempo, hace que la persona se prepare para que la vida le sea más favorable. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Entonces, ahí le puedo mostrar que entender los tiempos es favorable para nuestra vida. Es favorable para nuestra vida el entender los tiempos. Israel se encontraba en una situación muy difícil, pues estaba bajo el dominio y la opresión de los romanos, por el cual el tipo de rey o salvador que ellos esperaban era un guerrero combatiente, un guerrero que combatiera a los romanos, que los libertara del yugo de los romanos y que castigara a los romanos. Es por eso que después de ver todos los milagros que habían hecho Jesús y sobre todo la resurrección de Lázaro, algo nunca visto. Recuerde que Lázaro estaba casi ya muerto 4 días, ya su cuerpo de día, en otras palabras, ya casi estaba en estado de descomposición. Y sin embargo el Señor lo resucita, y a la gente ver todos los milagros que hizo Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, la sanidad de la mujer de flujo de sangre, la resurrección de la hija de Jairo, la liberación de aquel endemoniado de Gadara, y todo lo que podemos encontrar que Jesús hizo, que toda esta gente se enteró, llevaron a la gente a anotar a Jesús como el candidato apto para liberarlo de la opresión que estaban ejerciendo los romanos, para liberarlos del yugo que estaban ejerciendo los romanos. Al ver todas estas cosas sobrenaturales que en él había hecho, esto los llevó a que hicieran una gran procesión, y a su paso comenzaron a tender los mantos en el piso. Recuerden que en aquel tiempo usaban mantos y túnicas, y comenzaron a tirar sus mantos, y Jesús comenzó a pasar por aquel manto. Algunos comenzaron a tirar ramas en señal de adoración, y comenzaban a gritar y a decir y lo aclamaban como rey, diciendo Hosana, que Hosana significa salva ahora. Es decir, que pensaban que él era el candidato apto para derrotar físicamente a los romanos y volver a levantarlos como nación. Entonces, mientras que ellos estaban pensando en eso, que él los va a salvar a través de la fuerza y la violencia terrenal para conquistar un reino temporal. Mientras ellos pensaban en eso, Jesús tenía otro plan. El Padre tenía otro plan con él, y Jesús tenía otro plan. Cristo estaba pensando en conquistar a través de la paz, la salvación eterna, a través del sacrificio de la cruz del Calvario, y así establecer su reino eterno en sus vidas, y no solo en la vida de los judíos, sino en toda la humanidad. Entonces, al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, al no entender esto, mi amado, al no entender esto, llevó a que el Señor llorase por esta tierra, porque lo menospreciaron. No entendieron lo que Jesús vino a hacer, no entendieron el tiempo del Señor en esa tierra, y eso lo lleva a Jesús a llorar por la tierra de Jerusalén, debido a que le esperaba, a causa de su rechazo al Señor, una gran destrucción, pero no como castigo. Y en realidad la destrucción ocurrió. Cuando usted mira, los historiadores cuentan que 66 años después de Cristo, óigame bien, vino un desastre terrible sobre la ciudad de Jerusalén. Se levantaron unos rebeldes contra el imperio de Roma, unos rebeldes judíos, y Roma puso todo su peso contra Jerusalén, de tal manera, mi amado, que como dijo el Señor, no quedó piedra sobre piedra, todo lo destruyeron. Y lo destruyeron de tal manera que la gente quedó tan hambrienta que los padres estaban comiendo a los hijos. Así quedó Jerusalén. Ahora, esa palabra no era castigo del Señor, sino que lo que el Señor lloraba era que él, como buen padre, quería evitar ese desastre, quería protegerlos, quería cuidarlos. Y lo que le dolía al Señor era que su pueblo no entendía para qué vino el Señor,
que vino para ser ese padre protector, que vino para ser ese padre que los iba a cuidar, que los iba a consolar en ese tiempo que estaban pasando. Amado, no entender el tiempo de Dios estanca nuestro conocimiento de Él y de su voluntad. Dígale que da a su lado, no entender el tiempo de Dios estanca nuestro conocimiento de Él y de su voluntad. Por eso lo que quiero compartir se llama entender el tiempo de Dios es una bendición. Lo primero que puedes entender aquí es que cuando usted y yo no entendemos el tiempo de Dios, esto va a estancar nuestro conocimiento acerca del Señor o con el Señor y de la voluntad de Dios para con nuestra vida. Amado, ¿por qué tiran los mantos en la calle? ¿Por qué tiran los mantos en la calle? Porque lo que están viendo, las señales que vieron en Jesús, solamente la puede hacer alguien que provenga de Dios. El resucitar los muertos, el libertar el endemoniado de Gadara, el multiplicar los panes y los peces, el darle tan semejante pesca a Pedro y al resto de los que estaban con él, el hacer tantos milagros, mi amado. Óigame bien, ellos estaban reconociendo a Jesús en ese momento como Señor. El Señor lo demostró con muchas señales, sobre todo con la resurrección de Lázaro. Ese fue el evento más importante. Y Jesús como Dios estaba en medio de ellos, pero aún así note usted que no le conocieron como Dios, no le aceptaron como Dios, ni tampoco su voluntad de darles un reino eterno y temporal. ¿Por qué digo esto que no le aceptaron como Dios? Porque cuando usted va a Lucas capítulo 23, capítulo 24, va a encontrar que en esos mismos que estaban tirando sus mantos en las calles, que estaban postrándose en la calle y cantando sana y diciendo que era el hijo de David, que era el rey sobre aquel pueblo, esos mismos estaban diciéndole a Pilato que lo crucificara como un delincuente. O sea, primero estaban alabándole como un rey, como el Salvador, el que los iba a ayudar, pero días después encontramos que el mismo pueblo que lo estaba alabando, ahora lo estaba crucificando. Entonces eso me lleva a mí a pensar que ellos no, mi amado, no entendieron el tiempo de Dios y por causa de eso no crecieron en el conocimiento de Él. Amados, entender los tiempos de Dios no solo ayuda a conocerle mejor, sino también que nos ayuda, óigame bien, nos ayuda a crecer en Él. Cuando logramos entender el tiempo de la visitación del Señor, eso va a causar que nosotros vamos a conocerle en una nueva y mayor dimensión. Diga conmigo, en una nueva y mayor dimensión. Mire bien, en otras palabras, si Dios para ti es grande, cuando tú entiendes el tiempo de Dios o reconoces los tiempos de Dios, Dios se va a hacer más grande para ti. Déjame decirlo de esta manera, Dios es Dios. La Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. O sea, por mucho que tú quieras agrandar a Dios, Dios no se va a hacer más grande. Dios siempre será grande. Pero para cada uno tiene una óptica propia, tiene una visión propia de Dios. Por ejemplo, puede ser que para Nara sea más grande que para mí. O puede ser que para Antonio sea más grande que para ti. Pero cada uno tiene una óptica del Señor. Pero cuando una persona entiende el tiempo de Dios, reconoce el tiempo de Dios, que Dios está haciendo algo en su tiempo, ese conocimiento que tiene de Dios se aumenta. Ese conocimiento que tiene de Dios se incrementa. Pero esta gente, como no entendió el tiempo de Dios, entonces Jesús, en vez de hacerse más grande y poderoso, lo que hicieron fue crucifícale. En otras palabras, de Dios lo bajaron en delincuente, de rey lo bajaron en delincuente. Y cuando la gente, mi amado, no entiende los tiempos de Dios, quita a Dios de su lugar y lo pone en un lugar de ladrón. Quita a Dios de su poder y lo pone en un Dios como si no tuviera poder. ¿Por qué? Porque los tiempos de Dios nos conectan con el conocimiento de Dios. Dile a tu hermano que está a tu lado, el tiempo de Dios nos conectan con el conocimiento de Dios. En cada tiempo de visitación, el Señor nos da la oportunidad para que le conozcamos más. Cada vez que hay una visitación del Señor, es una oportunidad para poder profundizar, para poder crecer en el conocimiento de Dios. Y cuando hablo del crecer, no me refiero a información, sino en cuanto a confianza que tu Dios es grande, fuerte, poderoso e invencible. No me refiero a información teológica, me refiero a la confianza de que tienes un Padre que ahora se hizo mucho más grande que algunos años pasados. Entonces eso lo hace el tiempo de Dios. Es como cuando alguien te visita, mi amado. En cada visita que te hace esa persona, lo aprendes a conocer más. Entonces, esta visitación el Señor se dio a conocer.
Y cada vez que Dios tiene un tiempo de visitación en cada uno de nosotros, Él se da a conocer mucho más. Por ejemplo, si tú conocías a Dios hasta aquí, en una visitación, la segunda lo vas a conocer así. La tercera lo vas a conocer así. En la cuarta lo vas a conocer así. Y cada vez que Dios tenga un tiempo de visitación, lo vas a conocer mucho más. Entonces, por eso es importante entender esos tiempos del Señor, esos tiempos de visitación. Ahora, entender los tiempos no solo ayuda a conocerlo mejor, sino también que nos ayuda a conocer más aún su voluntad. Dígale que está a su lado, no solo lo conoces a Él, sino que conoces la voluntad de Dios para tu vida. Déjeme decirle algo y no lo olvide, la voluntad de Dios es progresiva. Dios no te dice tu vida, óigame bien, lo que te va a pasar en tus 70 años, en tus 78 años de un tiro. Dios te dice lo que va a hacer en 5 años, en 4 años, en 10 años, porque la voluntad de Dios es progresiva. Acuérdese en Génesis capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Pero no le dijo dónde quedaba. Es más adelante que Dios le dice dónde queda esa tierra. Mira, la tierra que te voy a dar es aquella que está allá. Entonces, cuando tú conoces al Señor, de una no te muestra su voluntad completa. Pero cuando tú entiendes esos tiempos del Señor, te metes en esos tiempos, esa voluntad la aprendes a conocer mucho más. Entonces dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, por eso es importante, dígale saber conocer los tiempos de Dios. Entonces, en otras palabras, mi amado, cuando tú entiendes los tiempos de Dios, vas a saber qué hacer. Vas a saber qué hacer. Ahora, pregúnteme, ¿por qué, pastor? ¿Por qué, pastor? Porque ahora conoces la voluntad de Dios. Ahora entiendes la voluntad de Dios. Y como entiendes la voluntad de Dios a causa del tiempo, ahora sabes cómo manejarte, cómo meterte. Por ejemplo, si la voluntad de Dios es que tú seas un empresario, ahora tú vas a saber cómo meterte como empresario. Pero si la voluntad de Dios es que tú seas un misionero, entonces tú vas a saber cómo moverte como misionero. Pero mientras no lo sepas, no vas a saber qué hacer. Entonces, por eso es importante saber entender los tiempos del Señor, porque esto amplía el rango de visión de la voluntad de Dios. Y al tú tener ese rango de la visión amplia, vas a saber qué hacer. Dígale a su hermano que está a su lado, vas a saber qué hacer. ¿Alguien puede decir amén a eso? Nuevamente voy a dar el mismo ejemplo. El ejemplo cuando alguien te visita, mire bien, lo conoces más. Pero en esas visitas, mi amado, de conocerlo más, algo que hacen muchas de las personas que nos visitan, dígame si sí o no, nos revelan sus planes. Por ejemplo, voy a comprar una casa. Por ejemplo, voy a comprar un carro. Por ejemplo, voy a mandar a mi hijo al estudiar al extranjero. Voy a hacer tan plan, puede ser que nos vamos a mudar a otro país. ¿Te pasa o no te pasa eso cuando alguien te visita? Pues yo quiero decirte algo, esos son los tiempos de visitación del Señor. Cada vez que Dios te visita, te va a ampliar el rango de su voluntad. En otras palabras, te va a hablar de los proyectos que tiene contigo y de la gente que está alrededor de ti, mi amado. Gracias por el amén. Vamos, diga conmigo, gracias por el amén. ¿Me hago entender o no me explico, mi amado? Entonces, eso es importante. Ahora, observe que del verso 36 al 38, vamos a leerlo un momentico, 36 al 38, dice así. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozando comenzó a alabar a Dios con grandes gritos por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Observe que en estos textos el pueblo frenéticamente estaba alabando a Jesús como Dios. Diga conmigo, a Jesús como Dios. En otras palabras, le estaban adorando, estaban diciéndole hosana, estaban tirando sus mantos, estaban tirando las palmas, estaban haciéndole reverencia como Rey y como Dios en la tierra. Le estaban adorando, mi amado. Le reconocían como Rey. No obstante, vuelvo y repito lo que dijo ahorita, esos mismos que estaban adorando, después le estaban crucificando. Un día antes estaban cantando hosana, pero el otro día estaban cantando crucifícale. Un día antes vinieron el viernes y cantaban hosana, hosana, hosana en las alturas. Pero el domingo después ya los encontraba que estaban crucificando al Señor. Le decían a Poncio Pilato, ¿les entrego a Barrabás o le entrego a este hombre? No, danos a Barrabás y a este crucifícale. La canción cambió de letra y eso lo puede ver Lucas capítulo 23, Lucas capítulo 24. Pero lo habían hecho porque no habían entendido su misión en la tierra.
Mi amado, no entender los tiempos de Dios afecta nuestra adoración hacia el Señor. Cuando usted y yo no entendemos los tiempos del Señor, no vamos a adorar a Dios de la manera correcta. No vamos a adorar a Dios de la manera, mi amado, que tiene que ser adorado. Y cuando hablo de adoración, me refiero a toda forma con la cual honramos a Dios se ve afectada. Cuando digo toda forma, no solamente me refiero al cántico, me refiero a tu estilo de vida, a lo que haces en tu trabajo, cómo te comportas como padre, cómo te comportas como esposo, cómo te comportas como empresario. Todo esto, lo que hacemos, mi amado, está implícita la adoración al Señor. Y cuando usted y yo no conocemos del tiempo del Señor, nuestra adoración se va a ver afectada. Dígale que está a su lado, nuestra adoración se va a ver afectada. Déjeme darle ejemplo más práctico. Cuando no entendemos el tiempo de Dios, por ejemplo, si eres una persona muy obediente, por no entender el tiempo de la visitación de Dios, ahora comienzas a perder fuerza en la obediencia. Eras muy obediente al Señor, eras muy estricto con las cosas del Señor, pero a medida que vas desconociendo los tiempos de Dios, los tiempos de visitación como este, entonces vas aflojando en esa obediencia. Se lo voy a mostrar con otro ejemplo bíblico. Saúl, diga conmigo, Saúl. 1 Samuel capítulo 10, 11, 12 y 13. Fue escogido como un rey joven, pero obediente al Señor. Diga conmigo, obediente al Señor. Era un hombre que honraba al Señor. Pero cuando Samuel le dijo, mira, yo me voy a ir y voy a regresar, y cuando tú estés en la batalla no vayas a presentar el sacrificio hasta que yo venga, porque yo soy el que lo tengo que presentar. Resulta que cuando la batalla estaba y veía a Saúl que sus soldados se estaban desertando, se estaban yendo a causa del miedo, el hombre se desesperó y no esperó el tiempo que Dios dijo a través del profeta que tenía que esperarlo a él. Y en vez del profeta presentar el sacrificio para Dios, él lo presentó. Y a partir de ahí, mi amado, desde ese día, Saúl no fue el mismo muchacho obediente. Saúl no fue el mismo muchacho que honraba a Dios. No fue el mismo muchacho que se entregaba a Dios. ¿Por qué, mi amado? ¿A qué se debe esto, mi amado? Porque cuando una persona no entiende los tiempos de Dios, tarde o temprano su adoración se ve atrofiada. Tarde o temprano su adoración se ve afectada. Y esa persona, como Saúl, comienza con todo, pero con el paso del tiempo le pasa como la pólvora que va desviando el camino. ¿Me explico o no me explico? Mire bien, la persona que no entiende los tiempos de Dios, por ejemplo, si servía en la iglesia y allá afuera, en alguna de estas maneras comienza, óigame bien, comienza a servir, comienza a bajar la calidad. Por ejemplo, si servía mucho antes afuera, predicaba de Cristo, ayudaba a la gente con su dinero, y aquí en la iglesia también servía, pero con el paso del tiempo, como no entiende los tiempos de Dios, esa persona comienza a perder, sea fuerza aquí adentro o sea fuerza allá afuera. Mi amado, y lo que yo entiendo es que todo lo de Dios tiene que crecer, todo lo de Dios tiene que aumentar, todo lo que de Dios tiene que mantener la pasión. Y cuando esa persona pierde la pasión, no se debe a que la gente le ha pagado mal. No es que yo dejé porque la gente me pagó mal. No, lo dejaste sencillamente porque no entendiste el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios lo que hace es, óigame bien, fortalecer la adoración en cada uno de nosotros. Entonces, si la persona antes era íntegra a la hora de hacer negocio, ahora en algunos detalles comienza a perder la integridad. Ya no es tan íntegro como antes. Ahora en los detalles chiquiticos comienza a aflojar. No puedo ser tan duro, no puedo ser tan estricto. No, tengo que ocultar ciertas cositas. No, ya no puedo ser tan transparente. No se puede ser transparente. Pero al principio sí podías. Al principio luchabas. ¿Qué pasó? Que esa persona no logró entender el tiempo de Dios para su visitación. Amado, déjeme decirle algo. Este es un tiempo donde las finanzas de esta iglesia van a mejorar. Este es un tiempo donde las finanzas de esta iglesia van a mejorar. Y con ese testimonio que yo ni sabía, que me voy el domingo y lo escucho, de una persona que Dios le perdona 700,000 florines por una palabra que le solté, mi amado. Ya Dios me ha hablado que este es el año de las finanzas de la iglesia. Pero óigame bien, pues con fe tú deberías moverte. Con fe tú deberías tocar puertas a un nuevo empleo y salir del que tienes. Con fe tú deberías emprender algo. Con fe, mi amado, deberías accionar algo nuevo, no quedarte en lo mismo. Porque si te quedas en lo mismo, eso me está mostrando a mí que no entendiste el tiempo de la visitación de Dios. No sé si me explico. ¿Cómo es que una persona recibe este milagro, mi amado, que no está en esta iglesia
Y Dios que está hablando de esta iglesia de enero, que este es un año especial y tú no te estás moviendo, sino que estás anclado, amarrado a la misma silla, a la misma posición, a tu misma situación financiera, a lo mismo de siempre. No, hay una palabra del Señor. Es un tiempo de visitación. Mi amado, y no solamente ese testimonio, en estos días gente me ha llamado de trabajos nuevos, de finanzas nuevas, de propuestas nuevas de negocio. Ahora la pregunta que hago es: ¿por qué no te ha llegado a ti? ¿No será que no te has movido? ¿No será que no has actuado? ¿No será que estás conforme con lo que estás atravesando? ¿No será que estás conforme con tu situación? ¿Me hago entender? Pero el hecho de que no se mueva, mi amado, y no me tome a juicio, tómeme como el padre espiritual que lo quiere corregir. El hecho de que no te mueva muestra falta de fe. Y esa falta de fe está mostrando que tu adoración está siendo afectada, porque la adoración es parte de, la fe es parte de la adoración. ¿Me explico o no me explico, mi amado? Dile a su hermano que está a su lado, vamos, dígale, muévete. Si este es un año de bendición, vamos, dígale, tienes que hacer algo diferente. Gracias por el amén. Parece que 3 creyeron en la palabra, el resto se quedaron igual. Parece que solo 3 creyeron en la palabra. Bueno, esos 3 se van a llevar la bendición. Esos 3 son los que Dios va a premiar. Esos 3 son los que Dios va a recompensar. Esos 3 son los que van a recibir. Se lo voy a demostrar con otro ejemplo, porque tengo que hablarle con la Biblia. Ya le hablé del rey Saúl. La generación que salió con Moisés de la cautividad de Egipto no entendió el tiempo de Dios. ¿Cuál era el tiempo de Dios? El tiempo de Dios era la visitación de Dios. Los saco de Egipto para que tomen posesión de la tierra que les prometí, la tierra de Canaán. Mi amado, pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra Moisés, se rebelaron contra Dios. No entendieron el tiempo de Dios. No entendieron el tiempo de Dios. Y cuando usted mira la vida de esta generación, el estilo de alabanza, el estilo de adoración de este pueblo, si usted nota, siempre era quejas, quejas y quejas. No hay adoración por ningún lado. ¿Me explico, mi amado? Y a veces no es que Dios sea malo, es que no sabes interpretar el tiempo de Dios. Y como no sabes interpretar el tiempo de Dios, no sabes cómo adorar al Señor. Porque cuando tú sabes interpretar el tiempo de Dios, eso te conecta con la bendición. Y al estar conectado con la bendición te va a llevar a levantar tu ánimo y decir: gracias, Señor, porque tú me has bendecido a pesar de todas las circunstancias. ¿Me explico o no me explico, mi amado? ¿Me explico o no me explico? Entonces note, mire esta generación que salió con Moisés, la que murió en el desierto. ¿En qué hora adoraron al Señor? Hasta un carnaval se montaron. ¿No se acuerda que hicieron un becerro de oro y que a Dios le disgustó? Todo era queja contra Moisés. Si había pan, porque había pan. Si había carne, porque había carne. Que por qué Dios los había sacado de Egipto. No podían adorar. ¿Por qué no podían adorar? Porque no entendieron que era el tiempo de Dios para conquistar la tierra prometida. ¿Me explico o no me explico, mi amado? Y eso es lo que pasa cuando la gente no entiende. Su vida de adoración se ve afectada. Su obediencia se ve afectada. Su servicio se ve afectado. Su manera de amar a Dios se ve afectada. La manera en cómo Él mira a Dios se ve afectada. ¿Me explico o no me explico? Mi amado, si ese es el tiempo de Dios para que usted perdone, perdone. Si Dios te está hablando tanto de perdón a través de la gente, es porque Dios quiere que tú perdones. O de lo contrario, lo que estás trayendo con esa falta de perdón es que estás rompiendo tu conexión con el Padre Celestial. O si es el tiempo de Dios para deshacerte de un mal hábito que tú sabes que es contrario a la voluntad de Dios, pues hágalo, mi amado. Porque en vez de acercarse más a Él, lo que está haciendo es alejándose más. Amado, el entendimiento de los tiempos de Dios, mi amado, nos hace los adoradores que Dios está buscando. Señoras y señores, ¿por qué esta gente dejó de adorar y por qué lo mandaron a crucificar? Y usted dice, ¿cómo es posible? ¿Vieron la gloria? Usted ha visto la gloria. Pero si se desconecta de los tiempos, usted también va a crucificar al Señor. Y para crucificar al Señor usted no necesita decir como esta gente: crucifíquele. No, usted era íntegro y ahora juega la doble. Usted era una persona obediente y ahora comienza a desobedecer. Usted era una persona que servía y ya no quiere servir en nada, porque no entendió el tiempo de Dios. ¿Me explico o no me explico, amado? No me tome a juicio, pero le estoy enseñando lo que muestra la palabra del Señor. El pueblo, al no entender el tiempo de la visitación de Dios para ellos, causó que el Señor llorase por esta tierra mucho. Usted lo pudo leer, que el Señor lloró por esta tierra. Que el Señor, mi amado, estaba triste por esta tierra. El Señor estaba, mire, verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, dice ciudad, pero en realidad es Jerusalén, al verla, lloró sobre ella.
Solamente Jesús 2 veces ha llorado. Una por Lázaro y esta vez por la ciudad, porque sabía lo que les esperaba. Y el Señor quería librarla de eso, mi amado, de esa destrucción que ocurrió 66 años después de Cristo, donde todo fue tan destruido, quedó en una ruina total, quedó en una miseria total. Era una ciudad de solo escombros, una ciudad de solo pobreza. Como les dije ahorita, era tanta la destrucción y el hambre que quedó, mi amado, y la pobreza que quedó, que los padres se comían a los hijos. Se los tenían que comer porque no había nada que comer. Así la dejó Roma. Y de eso el Señor quería evitarlos, mi amado. De eso el Señor quería apartarlos, que no le causara ese daño. Pero vino muerte. Amado, un fruto de la falta de entendimiento de los tiempos de Dios es la muerte espiritual. Dígale que está a su lado, muerte espiritual. Deja de conocer al Señor, deja de conocer su voluntad, afecta tu adoración y lo que va a caminar dentro de ti es un muerto. Es lo que comienza a caminar. Miles de judíos murieron en manos de Roma y el Señor quería evitar esto. Señoras y señores, Saúl reinó por muchos años. Diga conmigo, reinó por muchos años, pero espiritualmente estaba muerto. Ya Dios lo había desechado, ya Dios lo había quitado. Déjeme decirle algo, el hecho, no me tome a mal, pero tengo que confrontarlo con palabras de padre. El hecho de que usted esté sentado no significa que esté vivo espiritualmente. El hecho de que usted sirva dentro de la iglesia no significa que esté vivo espiritualmente. Es importante conocer los tiempos de Dios. Saúl era rey, pero estaba muerto espiritualmente. Hay gente que puede ser próspera, pero está muerta espiritualmente. Si no, pregúntele al dueño de Amazon si está cerca del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque hay gente que mide su vida espiritual de acuerdo a la bendición. Mide su vida espiritual de acuerdo a lo que ha alcanzado. ¿Me explico o no me explico, amado? Entonces hay personas, mi amado, que cuando nos visitan nos dejan animados, nos dejan contentos, nos refrescan. ¿Le pasa o no le pasa? Que de repente usted está un poquito está un poquito aburrido, pero vino un amigo, vino una amiga y lo visitó y usted quedó feliz. Y usted quedó con otro estado de ánimo, con otro estado de salir adelante, con otro estado de luchar. Y más si usted está enfermo. Ahora déjeme decirle algo. Imagínese la visitación del Señor, ¿qué no hará en nuestras vidas? Si una persona te alienta tanto, si una persona te da tantas ganas, si una persona te da tanto aliento de seguir luchando, imagínate que hará una visita del Señor. Imagínate que no podrá hacer una visita del Padre Celestial. Las visitas del Padre Celestial nos alientan, nos refrescan, nos avivan, amado. Así que déjeme decirle algo. Nuestras vidas se avivan cada día con la visita del Señor. En otras palabras, si tú logras entender los tiempos del Señor, no vas a andar apagado, vas a andar activo, encendido y vivo en el Señor. Si tú logras entender los tiempos del Señor, vas a andar activo, vas a andar encendido y vivo en el Señor. Vas a andar en llama, vas a andar en pasión. Analice el texto. Mientras Jesús iba en el burro, la gente estaba avivada. La gente estaba gritando: Hosana al Rey de las alturas, Hosana al Hijo de David. Eso estaba vuelto a alabanza, eso estaba vuelto a adoración. Mientras Jesús estaba en el burro, porque habían visto las señales que el Señor se estaba moviendo. Entonces, mi amado, cuando usted entiende el tiempo, tiene que haber avivamiento en su vida. Cuando la gente no tiene el tiempo, siempre la vas a ver apagada. Cuando la gente no entiende el tiempo de Dios, mire, y esto no tiene que ver con prueba. Usted podrá estar en la peor enfermedad, usted podrá estar en la peor crisis financiera de su vida, en la miseria, que usted no tenga ni un cuarto en su bolsillo. Pero déjeme decirle algo: si usted entiende el tiempo de Dios, aunque no tenga nada, usted sabe que Dios puede cambiar su situación y su circunstancia en cualquier momento. ¿Me hago entender? Como el que está, que lo tiene todo, tiene la cuenta llena, pero está pagado. ¿Me hago entender? No quiere buscar a Dios, no quiere acercarse a Dios, no quiere servir a Dios para nada, porque no entiende el tiempo de la visitación. Dile a otro hermano que está a tu lado: hay que entender los tiempos de Dios. Hay que entender los tiempos de Dios. El buen entendimiento de los tiempos de Dios es el resultado de prestar atención. Dígale a su hermano que está a su lado: presta atención. ¿Cuántos quieren tener buenos tiempos? ¿Cuántos quieren entender los tiempos de Dios para su vida? Presta atención, mi amado. Presta atención a lo que Dios está haciendo. Sea analítico, sea observador. La palabra visitación que aparece ahí en el verso 44 en griego muestra como resultado prestar atención. ¿Qué nos está diciendo? Es importante estar observando con detenimiento cuando veas algún movimiento de Dios.
Tienes que estar pendiente, estar observando cómo Dios se mueva. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace la gente que no entiende los tiempos? Critica, juzga. Mira esa pasadera y mira por qué se caen y mira por qué piden plata. Y mira por qué nos dicen tanto que vengamos a congregarnos. Eso hace la gente cuando no entiende los tiempos de Dios. En vez de observar, de analizar, de meditar qué está haciendo Dios, lo que hacen es juzgar. Y no, mi amado, no tenemos que criticar ni juzgar, sino más bien estar atentos para ver qué Dios quiere hacer. Tenemos que estar atentos. Si usted nota en el verso 39, mire lo que hacen los fariseos. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a los discípulos. Mira, dejen de estar mandando tanto la gente hacia adelante. Dejen de estar orando tanto, dejen de estar metiéndose tanto en un monte. Dejen de estar ofrendando tanto. Porque no han entendido los tiempos. Mi amado, déjeme decirle algo para que usted reconozca un tiempo del Señor. Aparte de prestar atención, en ese prestar atención, las señales sobrenaturales son indicaciones claras de un tiempo de visitación de Dios. ¿Por qué ellos lo ponen como rey? Porque habían visto a Lázaro resucitar. Si tú has visto aquí gente sanarse, gente que le fue perdonada la deuda por los impuestos de manera sorprendente, si tú has visto gente que Dios le ha dado un nuevo trabajo de manera sorprendente, si tú has visto gente que en este año Dios está haciendo cosas asombrosas en tu vida, eso es señal que estás en el tiempo de la visitación. Eso es señal de que estás en el tiempo de la visitación. O sea, Dios se manifiesta, Dios se muestra. Él muestra, no son cosas, mi amado. Yo con mi palabra, yo no le puedo cambiar la vida a una persona de 700,000 florines. Yo no puedo. Pero fue Dios el que lo hizo. ¿Cuándo un gobierno ha perdonado tantas deudas? Nunca. Pero Dios sí lo pudo hacer. Dios sí lo pudo hacer. Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale: estate atento a las señales. Vamos, dígale. Dígale: estate atento a las señales. Porque las señales sobrenaturales son indicaciones claras de un tiempo de visitación de Dios. Oye, ¿vieron a Lázaro resucitar? Claro, están en el tiempo. Por eso es que Jesús llora. Porque Jesús está diciendo, en pocas palabras, déjeme parafrasear, déjeme imaginar, déjeme comentarlo a mi manera. Jesús está diciendo: con todo lo que hice y no creen. Gracias a Dios que no vino ninguno hoy. Pero así hay gente que viene a la iglesia que Dios está haciendo de todo y aún no creen. ¿Me explico, mi amado? Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale: cuídate. Vamos, dígale: cuídate. Dígale: estate atento, porque Dios está haciendo algo. Vamos, dígale: Dios está haciendo algo. Presta la atención a las señales. Israel no valoró las señales y a pesar de estas, mira, no valoraron las señales y a pesar de esto pidieron crucifícale. Y así hay gente que está viendo señal y dice: crucifícale. Murmura, juzga. ¿Y para qué tú vas tanto? ¿Y para qué tú sirves tanto? ¿Y para qué tú tanta cosa? ¿Para qué tú quieres ofrendar? ¿Me explico o no me explico, mi amado? ¿Me explico o no me explico? Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: pendiente a las señales. Vamos, dígale: pendiente en las señales. Visitación en griego también significa inspección. Diga conmigo: inspección. Los tiempos de visitación del Señor es un periodo en el cual nos está probando el Señor, amado. Por eso, aunque no entienda, vuelvo y se lo voy a repetir: no critique, no juzgue. Lo mejor que usted puede hacer es un silencio sabio. Lo mejor que usted puede hacer es un silencio sabio. Si no entiende, tranquilo. Si no lo logra comprender, tranquilo, que no todo usted tiene que entenderlo. No todo usted tiene que discernirlo. Así que si usted no logra entender, porque es que se dan tantas ofrendas, porque es que hay hermanos que dan tanto, ¿por qué? Porque es que la gente pasa tanto allá adelante y esa cosa que se le quitó un dolor, ¿no? Yo me tomo mi pastilla y ya. No critique, no juzgue. Mejor haga un silencio, mi amado, y pídale a Dios que le ayude a comprender. Ahora, pregúnteme: ¿por qué, pastor? Pregúnteme: ¿por qué? Pregúntame: ¿por qué, pastor, tengo que hacer silencio? Pregúntame duro: ¿por qué, pastor? ¿Por qué tengo que hacer silencio? Porque te están inspeccionando. Te están evaluando. Eso es lo que significa. Te están mandando el inspector de Belasting. Te están mandando el inspector de Meo.
Están inspeccionando. Estos tiempos, mi amado, no solamente traen bendición, sino que Dios está chequeando a ver cómo es tu comportamiento. Dios está chequeando. En otras palabras, este tiempo que yo le estoy diciendo que Dios nos va a bendecir, no solamente va a bendecir, está examinando la conducta de cada uno. Está examinando el corazón de cada uno, mi amado. Y déjeme decirle algo. Cuando le digo esto, le estoy hablando que usted está pasando por un examen. ¿Me hago entender? Y cuando yo le hablo de examen, significa que hay un nivel que viene después. Y cada vez que usted pase un examen es para pasar a un nivel mejor. ¿Me explico o no me explico? Pasó el examen de manejo, ya puede correr su auto. Pasó la inspección, su negocio, ya lo puede abrir. ¿Me explico o no me explico? Entonces, mi amado, si Dios está en este tiempo de visitación, no es solo que Dios nos va a mandar bendición, es que estamos siendo examinados. Estamos siendo probados. Así que mi recomendación, si usted no entiende, no critique, no juzgue. Haga un silencio sabio, un silencio santo delante de la presencia de Dios. Mi amado, para que no se pierda al reprobar el examen y más bien sea aprobado para que reciba la bendición que viene después. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, porque te viene bendición después. Vamos, dígale, te viene bendición después. ¿Cuántos van a recibir esa bendición de Dios para tu vida? Déjeme demostrárselo con la vida. Estos tiempos tienen mucha bendición. Pregunto, ¿cuántos milagros hizo Jesús desde que fue ungido por el Espíritu Santo hasta que resucitó? Dice la Biblia, Juan dijo que no podían registrarlo todo porque no alcanzarían los libros. Juan dijo, esta visitación, estoy parafraseando esto, fue tan grande que la Biblia, no hay libro para registrar todo lo que hizo Jesús. Usted sabe que hay textos donde dice, lo sanó a todos. O sea, no explicaron uno por uno qué hizo. O sea, ¿qué te quiero decir, mi amado? No repruebes el examen porque lo que te espera es grande. No repruebes el examen porque lo que te espera es abundante. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, no repruebes el examen. Vamos, dígale. Dígale, te animo a ganar el examen. ¿Dónde está la gente que va a pasar ese examen? ¿Dónde está la gente que va a pasar ese examen? Yo sé que uno como los fariseos está, mira, repréndelo. No, nada, quédese quieto. Si usted no entiende, quédese tranquilito. Que al quedarse tranquilo, usted más bien está demostrando que entiende que Dios está haciendo algo, pero que no sabe cómo. Pero que sí sabe que si usted pasa, usted va a recibir la bendición. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Dile a otro hermano que está a tu lado, dígale. Este tiempo de Dios, de visitación, vamos, dígale, nos muestra que viene mucha bendición para nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para ser bendecidos, mi amado? ¿Cuántos están listos para ser bendecidos? ¿Cuántos están listos? Por eso yo animo a los que están recibiendo milagros, cuente sus testimonios para que la gente vea que no es idea mía, que no es un cuento mío, que yo me inventé este cuento. Como la profeta Edith, que habló de esa ofrenda que le dieron sin dinero en este año, se da cuenta. Como muchos así, mi amado. Esto es un tiempo de visitación del Señor. Créame, este año las finanzas se van a disparar. Créame que este año las finanzas se van a crecer. Pero si usted no comprende, tranquilo. Yo no le digo que cierre la boca, simplemente haga un silencio sabio. Para que no decir, no, el pastor me mandó a callar la boca. No, silencio sabio. Porque en refrenar la lengua también hay sabiduría. Eso no es, si no lea el libro de Proverbios, si no leas el libro de Santiago. En refrenar la lengua hay sabiduría, amado. Así que si usted no entiende, tranquilo, no critique, no juzgue, señale. Quédese callado para que el diablo no le arrebate la bendición. ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Cuántos quieren crecer en el entendimiento? Número 1, preste atención. Diga conmigo, haga conmigo así. Tengo que prestar atención. Para crecer en el entendimiento de los tiempos de Dios también se requiere, óigame bien, voy al segundo, permitirle a Dios que sea Dios en nuestras vidas. Permítale a Dios que sea Dios en nuestra vida. Israel quería a Jesús, un rey, tipo o salvador, guerrero que combatiera físicamente y violentamente como Roma. Ellos no querían al Jesús montado sobre el asno. No querían al Jesús humilde. No querían al Jesús manso, al que iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos querían al Jesús que sacara rayos de sus ojos y fulminara a todos los romanos. Y usted me dice, wow, pero a veces nosotros somos así como ellos. No le dejamos a Dios ser Dios en nuestras vidas. Amado,
el tomar el lugar de Dios es impedimento para entender los tiempos de nuestro Padre. Dejémosle que Él sea Dios, que Él haga como quiera y cuando quiera y donde lo quiera, aunque no encaje con mi manera de pensar. Hay cosas que a mí Dios hace en persona que a mí no me encajan, pero tranquilo, usted es Dios, yo no soy Dios. Yo no entiendo por qué tú bendices a fulano. No entiendo por qué tú bendices a fulano que no anda bien, que no ora. No importa, ese es tu problema, Señor. ¿Me hago entender? No entiendo cómo tú bendices a fulano tanto que lo que apenas tienes son 2 días en la iglesia y ya le entregaste en una mansión. Eso no es problema de usted, eso es problema del Señor. Entonces deja a Dios que sea Dios. Dile a otro hermano que está a tu lado, deja a Dios que sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos van a dejar que Dios haga lo que quiera en sus vidas? Cuando quiera y como lo quiera. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? Aunque no le encaje en su manera de pensar, Dios es Dios. Ay, que si Dios no hace como usted lo quiere, entonces usted no le va a adorar. Es que si tú no los matas a los romanos, nosotros te pedimos que te crucifique. Si tú los matas, entonces te cantamos Hosana. Vengo a la iglesia, te sirvo, te oro, si me bendice. Y si no te bendice, ¿qué? Gracias por el amén. ¿Alguien puede decir amén a eso, amado? Termino. Número 3. ¿Cuántos quieren entender los tiempos de Dios? ¿Cuántos quieren entender los tiempos de Dios? Entender los tiempos de Dios proviene del preferir lo eterno en lugar de lo mundano. Preferir lo eterno en lugar de lo mundano. ¿Qué tiene que preferir? Dígalo fuerte. ¿Qué tiene que preferir? ¿Qué tiene que preferir, hermano? Dígalo fuerte. Israel estaba más interesado en el Cristo que lo restaurara social, política y económicamente, que en el Cristo que iba por un reinado eterno que les estaba ofreciendo. Ellos querían poder político, ellos querían poder social. Estaban metidos en lo terrenal. Estaban metidos en lo terrenal, amado. Y esto es un error clásico en el que todos, generación tras generación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mi amado, y nosotros hasta ahora caemos. Están enredados con las cosas seculares de esta vida y ponerlas antes que las eternas. Es algo que debemos evitar a todo costo. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted no funcione en lo secular. Claro, usted tiene que trabajar, tiene que producir. Pero lo de Dios tiene que estar primero. Gracias por el amén, amado. Lo de Dios tiene que ser prioridad para su vida. Gracias por el amén, amado. Lo de Dios tiene que ser primero, amado. Dios tiene que estar primero. No puede ser que usted no tenga ni un día para adorar al Señor, que usted no tenga tiempo para adorar al Señor, que usted todos los días llegue tan cansado que no le quede tiempo ni buscar al Señor un rato. No sé si me explico. Reduzca las actividades, reduzca los compromisos. ¿Cuántos creen que Dios es grande? ¿Y por qué no cree que Dios le puede proveer? Te estoy diciendo que suelte tus responsabilidades. Jesús no estaba diciendo eso. Jesús está diciendo hay que funcionar en lo secular, pero lo eterno debe ser prioridad. Lo eterno debe ser prioridad, mi amado. Lo eterno debe pensar. Pero ellos no, ellos querían el Jesús saca machete, saca espada, arranca cabeza romano. No querían el Jesús espiritual. No querían el Jesús que iba a restaurar un reino eterno espiritualmente, que iba a traer paz a los corazones, que iba a traer salvación y vida eterna a los corazones. Ellos no querían eso. No les interesaban las demás naciones. Les interesaban solo ellos. Su condición social, política y económica. Mi amado, Dios te quiere bendecir en todas las áreas, pero siempre debe ser primero lo eterno. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile, busca el reino de Dios y su justicia. Dígale, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? Mira, yo no puedo entender, ya yo terminé, pero yo no puedo entender cómo una gente se aguanta 3 horas en una serie de Netflix y en 45 minutos de prédica está aburrido. Yo no puedo entender eso, amado. O sea, si te chupaste 1 hora de 3 capítulos de Netflix, pero 45 minutos, ¿y cuándo es que el pastor va a acabar? ¿Me explico, mi amado? Te aguantas 3 horas hablando babosadas con tus amigos.
hablando del gobierno y ni siquiera estás en el gobierno, no puedes hacer nada. Pero vienes a escuchar un mensaje de Dios y te fastidia. ¿Me explico o no me explico? Concéntrese, mi amado, en lo eterno. Dile a otro hermano que está a su lado, diga, lo eterno es prioridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo eterno es prioridad. Diga conmigo, lo eterno es prioridad. Lo de Dios es primero. Dios es primero, Dios es primero. Y usted va a ver que Dios le va a traer bendición a su vida, mi amado. Dios debe estar en primer lugar y usted va a ver que Dios le va. Yo no le estoy diciendo que deje su trabajo, vaya y trabaje, pero Dios también tiene que ser importante. Leer la Biblia tiene que ser importante, orar tiene que ser importante. Buscar a Dios tiene que ser una prioridad para usted. ¿Alguien puede decir amén? Usted hay días que se levanta y dice, no tengo ganas de trabajar y no va a trabajar. ¿Por qué no hace lo mismo con la oración? Hoy no tengo ganas de orar, pero me voy a parar porque tengo que orar. Gracias por el amén. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.